online in this hall. I think for the audio. Oh, they're just here. No one speaking from. Is there anyone speaking from Zoom? Ya están todos los intérpretes con su cabina. Y están escuchando el sonido. Ok. Ok. Okay. Let's leave it like that. It works. And if somebody in the discussion from outside, there is no online speaker. We are all alive and healthy. And You want the audio? Just raise the hand and I'll connect the audio. okay. Okay, thank you. Rosy, no estamos en cabina. Se va a estar oyendo toda la ¿Mm? interpretación. Mm. ¿O será que yo? ¿Quién falta de cabina? ¿Ya estamos listos? Solo hay 5 personas Ok. en cabina, falta el resto. Hay una cabina, me dice que falta el resto. No sé. Pero no sería bueno que la interpretación sale al mismo tiempo que la gente está hablando. ¿Le bajamos el volumen a este? Ujú. Yo en inglés. La mayoría en inglés. ¿Alguien? Que hay que elegir el idioma aquí. ¿Dónde? ¿Dónde se cambia? No tenemos. Aquí entre los 3 puntitos, interpretación. Inglés. Gracias. Nuevos pelos, hasta ya nuevos pelos. ¿Cómo se dice? Okay. Good evening, friends for the common causes. Buenas noches, amigos, por las causas en común. Mi nombre es Leo Gabriel. I'm journalist, anthropologist. Soy periodista, antropólogo y desde el principio he estado tratando de construir puentes entre culturas. He estado viviendo desde hace 30 años en Latinoamérica, pero soy de Austria. Esta noche es sobre la construcción de puentes. Ese es el propósito de esta noche, ya que se descubrió que hay muchísimas iniciativas maravillosas.
con la participación de la gente. They are, of course, in a matter of solidarity with other organizations. Se hace Uh, en solidaridad con but, otras there organizaciones, is not a common, you could name it platform, pero but it's not the wording which is important. It is lo que es importante es la get together. filosofía, el hecho de que estamos juntos. In the International Council of the World Social Forum, it is En el been Consejo decided, de la Oficina Internacional por la Paz 4 panel discussions se decidió tener paneles de debates. today on El Palestine. primero se llevó a cabo ayer And this time under the title Towards Peace, Food y era Sovereignty, sobre un panel llamado sobre paz, soberanía alimentaria y justicia climática. the question is, how do they La pregunta es la siguiente: relate to each other? ¿cómo podemos relacionarnos el uno con el otro? Uh, Antes de empezar hang on. We had a discussion, con este panel, I tell you that, somebody starts tuvimos, saying without peace, there is no se dijo environment, que sin la paz no hay medio ambiente, no hay justicia social, and, entre otros. there was a very interesting of a Brazilian compañera. Y hubo un comentario interesante por parte de la compañera brasileña, pero también es al revés. That without food sovereignty, without Sin la soberanía alimentaria, uh, sin justice, la justicia climática, cannot be peace. no puede haber paz. This is, let's say, the common goal. Este es el objetivo en común. People from not only different Por eso geographic areas, hemos invitado a personas de diferentes áreas geográficas, from different political cultures, a personas de diferentes culturas políticas, peasant culture, the trade union culture, the analytical culture, and we'll see how it goes. y bueno, veamos cómo va todo. Invited, Están invitados participate, a participar have a common ground y para tener un punto en común for the further initiatives. y evaluar las otras iniciativas. Want to introduce Me gustaría Keshap Khatka presentarles a Keshap from Kaka All Nepal Peasant Federation. de la Federación Campesina de todo Nepal, Who belongs to what I always say, quien es parte de lo que siempre he llamado social movement in the world, is Via Campesina. es parte de uno de los movimientos más grandes, It is 50 million Vía Campesina. people or something like that. In this country, En este I país, think the peasant is the basis in several senses. los campesinos son la base de todo. We have to. I can. I can keep that for you here. Puedo mantener esto aquí para The usted, interpreters. para los intérpretes. Thank you, Leo. Muchísimas gracias, Leo. Respected man Un hombre muy respetado usted. and all distinguished persons. Y saludos a todos los distinguidos panelistas y también participantes, And many other friends. como la señora Guevara, quien es de gran inspiración para nosotros. También saludos a todos nuestros amigos. We are from all Nepal peasants. Somos de la Federación Campesina de todo Nepal y somos miembros de la Vía Campesina. No solo somos un miembro, somos unos de los fundadores del movimiento campesino. There are 23 En la federación oriented, organizations.
hay otras 23 organizaciones y uno de los temas a tratar es la soberanía alimentaria y también la justicia climática. Pertenezco a este grupo y soy el coordinador nacional. Me gustaría darles la bienvenida. Namaste. Buenas noches. Les saludo a todos ustedes en esta tierra, una de las repúblicas más jóvenes, la República de Nepal, que ha incluido a la soberanía alimentaria como uno de los derechos fundamentales de su pueblo. Nosotros, como campesinos, nos enorgullecemos de esto, a pesar de la coalición, de los diferentes partidos políticos, de los diferentes actores, teniendo debates distintos, hemos podido impulsar esta idea. En 2004 hubo una caravana de la soberanía alimentaria que empezó en Penang, en Malasia, empezó en el este y luego llegó a Copenhague. Empezó en el occidente y terminó en Katmandú. Muchísimas personas participaron en la caravana. Y este es un concepto familiar para nosotros. En aquella época hubo insurgencia durante el proceso constitucional. Había un movimiento del pueblo. Y esta era parte 2, porque la parte 1 fue en 1990, cuando deshicimos del gobierno autocrático y nos convertimos en una democracia parlamentaria. Pero ahora en la parte 2 nació la república. Está la extrema derecha, la extrema izquierda, las ideologías políticas. Pero en el medio está el movimiento más grande campesino, que tiene un rol decisivo en la revolución del pueblo, en la movilización del pueblo. Las personas de las zonas más rurales vinieron a Katmandú y fue maravilloso ver este acontecimiento. Y estaban todos los partidos políticos, incluyendo los neoliberales. Hicimos una especie de alianza allí, donde dijimos, vamos a llevar estos ideales políticos sobre el terreno. Cuando los derechos de los campesinos vengan, debemos estar en un solo lugar, no importa si somos de extrema derecha o de extrema izquierda, y de esta manera logramos tener esta idea e impulsarla, integrarla a la Constitución. En el proyecto de la Constitución provisional de 2007 no estaba ahí. Pero una vez que firmaron todos los partidos políticos, el Partido Comunista de Nepal, bajo el ex primer ministro, si no se declara la soberanía alimentaria como un derecho fundamental de las personas, entonces
no se firma. Y esta es la posición política. De esta manera podemos impulsar estas ideas para poder incluir a la soberanía alimentaria como un derecho fundamental del pueblo. Ahora me gustaría darle las gracias otra vez. Sin la soberanía alimentaria no puede haber paz. Si hay hambruna, ¿cómo puede haber paz? Y creo que fue en 2004 o 2005 en donde cierto partido político se fortaleció y tomaron en cuenta la lucha campesina y se reconocieron los derechos de los campesinos. Con respecto a este proceso de justicia climática, me gustaría compartir con ustedes que estamos enfrentando una situación enorme. Tenemos las montañas, los Himalayas. Y es importante hablar de soberanía alimentaria, porque en los últimos años el sitio geológico dice que ha desaparecido una porción. Similarmente, para el año 2050, otra porción del glaciar desaparecerá. Tenemos desiertos, desiertos blancos. Pero ahora esos glaciares están desapareciendo y ahora lo único que vemos son montañas completamente negras. Le decimos ahora el desierto negro. Nuestros ríos se secarán. No habrá agricultura, no habrá alimentos, no habrá tierras y nos enfrentaremos a la hambruna. Nos gusta tener este tipo de elementos juntos, las montañas, los ríos, la comida y los derechos de los campesinos, porque al final los campesinos son los que traen la comida a la mesa. Estamos en contra de la globalización de los alimentos. No solo la globalización, sino también la comercialización, la comodificación de los alimentos. Los alimentos sustentan la vida, pero al parecer hay multinacionales que producen comida y estamos acostumbrados a esto. En Europa o en cualquier otra parte, en Asia, en Nepal, tenemos ya conflictos. No hay diversidad alimentaria, no hay diferentes cultivos. Así que otro mundo es posible, un mundo en el que todo alimento local, en todo lugar local, esté en disposición para el pueblo. Hablamos sobre la producción agroecológica, biodiversa. Los alimentos deberían representar la cultura del pueblo, el corazón del pueblo, no la comercialización, que lo único que hará es llenar sus estómagos. Debe ser más que eso. Sin embargo, los derechos de los campesinos son importantes y estamos en el proceso de crear un proyecto de ley con nuestro gobierno
para incluir a los derechos de los campesinos y estamos avanzando. Debemos tener movilizaciones porque el gobierno no está dándole la bienvenida a este momento. Y hace 2 semanas una delegación fue al Ministerio de Agricultura. Tuvimos una hoja con exigencias y al principio de esa hoja aparecía que los derechos de los campesinos deben ser declarados como parte del Acto de los Campesinos y de esta manera garantizar los derechos de los mismos. Así que esta es la posición que tenemos en estos momentos y me gustaría ahora concluir dándole las gracias a usted. Hace unos días nos presentaron. Estábamos en Porto Alegre en 2001 y esa amistad de casi 25 años sigue aquí y espero que siga viviendo. Hablemos juntas. Luchemos en pro de la soberanía alimentaria y la paz. Gracias. Muchísimas gracias por su declaración. También le deseo todo lo mejor en los siguientes 25 años. When Kishap was talking, was interesting that automatically the thing got into the realm Pues of ecology, of destruction. se mencionó la ecología, la destrucción del medio ambiente. Here we see already an important relationship. Y aquí estamos viendo esa relación importante. Estamos viendo las diferentes culturas. It was at the time where in the World Social He estado Forum, activo en varias organizaciones, TOD, como por ejemplo Friends of the Earth. and he now Y ahora is, TOD let's say, the personification of the trial to make a universe es la persona que está environment tratando de crear and peace. un universo entre el medio ambiente, la paz y la lucha. TOD tiene la palabra. Gracias. ¿Cómo podemos hacer que la experiencia de Nepal sea universal? Porque esto está al centro de los resultados del foro, un mensaje pertinente para el mundo entero. Como cuando era adolescente, estaba activo en la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente que se llevó a cabo en Copenhague. Y tuvimos el primer foro de los pueblos donde estamos hablando sobre los derechos laborales de los trabajadores, los problemas medioambientales. Habíamos abordado varios temas. Y yo creo que el punto es remarcar que el alimento es esencial. Si vemos el contexto presente, observaremos que lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial era anticolonialista, como por ejemplo la Revolución Cubana. Hasta Suecia en 1959 fue el primer país que se opuso a otro país, a otras causas antiimperialistas como el de Argelia. En estos momentos estamos viendo
que está ocurriendo lo opuesto, hasta un genocidio está ocurriendo para perpetuar el colonialismo. Pero no solo aquí se está llevando a cabo el cambio. Hasta hace poco, Said okay to the occupation of Western Sahara. And why? It's ¿Por because qué ocurrió esto? of the phosphate in the world Esto in Morocco and Western Sahara. ocurrió porque la mayoría está en Marruecos y en Sáhara Occidental. Importance of the food issue, which people En- don't really recognize, and that we can do here in Nepal and start to have a different discourse on Empezamos aquí en Nepal a trabajar con este tema y a buscar soluciones constructivas. Yo me vi inspirado en la manera en la que Mahatma Gandhi trabajaba y cómo buscaba estas soluciones. Y creo que este es el punto clave de lo que podemos hacer. Y al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de empezar el nuevo foro social global, donde podemos discutir sobre las necesidades y la resiliencia que tenemos y todos estos temas que son tan necesarios. Y también trabajar con en reducir estas guerras que ocurren en todo el mundo. Hay un interés que dice que hay que intentar proteger las montañas y esto es una manera de establecer la paz y protegerla. Y esto es lo que pasa con los glaciares, que mientras está el glaciar no hay agua, no hay protección. Y representa algo más. ¿Cómo podemos mantener la paz con un mensaje muy concreto, manteniéndonos unidos? Hay muchas cosas extremas ocurriendo ahora mismo y muchos conflictos. Y mi idea es hacerle frente. Hay que parar en primer lugar los genocidios en Gaza y también en otros sitios. ¿Por qué en otros sitios también? Porque también es importante, pero sobre todo también en Gaza. Son un símbolo en lo que puede ocurrir en el resto de los lugares. En segundo lugar, hay que dar un alto al fuego en todo el mundo. Por supuesto, si pensamos en Gaza, pero si hablamos de Ucrania también. Y está muy presente. Y en tercer lugar, hay que luchar contra la justicia social y climática. Porque es muy importante y también con esta combinación de la paz, la ecología y lo social, quizá así seamos capaces y también la mayoría de nuestros movimientos y también específicamente en cada uno de ellos puedan mejorar. Será una nueva demostración de Palestina. Pero también podemos ver en Fridays for Future
que ha habido un movimiento y expresaban su solidaridad con otros estados. En otros países también ocurrió lo mismo. Yo conozco el movimiento en Suecia y creo que tenemos que juntarnos a ese movimiento para cubrir las necesidades de los otros movimientos en este movimiento conjunto. Hay muchas cosas de las que podemos hablar aquí en cuanto a las resistencias. Es algo de lo que se puede hablar y hablar mientras estamos sentados aquí en el Consejo. Así que vemos que es tarde, que estamos en el camino para hacer justicia climática a la agricultura y ver cómo importante es Palestina. Y también luchar contra el no alineamiento de las superpotencias y así apoyar la justicia climática. Muchas gracias. Muchas gracias. En el contexto más amplio, en lo que podemos hacer, tenemos que hablar sobre temas que no son solo interesantes para nosotros, pero para todos. El viernes creo que fue que intentamos, tuvimos una reunión, así que les invito a todos ustedes a asistir a este evento y hablaremos de todos estos temas. Hablaremos de ATAC, que ocurre en muchas ciudades y países. Viene de Francia. Hablará Patricia Paul. But always in the forefront of struggle against neoliberalism. Ella hablará sobre la lucha contra el neoliberalismo. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en Nepal, en el Foro Social Global. Este ataque ha sido desde el principio. Entonces, me gustaría dar un poco de contexto. Estamos viendo que el global ha sido influenciado por los locales. Y esto lo menciono porque siempre estamos luchando por un continente de Europa, donde hemos luchado contra diferentes guerras, contra el cambio climático. Pero también hemos pensado en la deuda climática
y estaba volviendo del foro parlamentario y se estaba hablando de que Nepal no está contribuyendo al calentamiento climático. Y luego teníamos un diputado de Palestina que mencionaba la diferencia entre las guerras y el desastre climático. Decía que igual hay un impacto más grande y no de las guerras de Hiroshima y Nagasaki. Y con este segundo panel de Palestina, no es solo hablar, sino intentar buscar estrategias para asegurarnos de que lo intentamos desde el principio y atacar esa asociación de 10.000 miembros que se han creado por coalición y movimientos sociales, y ahora hay diferentes coaliciones a nivel local y a nivel regional. Volveremos a Europa y a un nivel internacional. Yo, como persona activista, no nos gusta usar el término globalización o una sesión planetaria mejor, porque tenemos que estar en el mercado internacional, donde, por supuesto, ocurre las inigualdades en diferentes áreas. Hay gente en el mundo que tiene más del 50% de los recursos, y vemos de hecho que es interesante ver que la mayoría viene de los sectores más altos en la educación, y podemos ver que estamos también luchando para algunas regiones específicamente contra el sector público y privado, y las redes sociales tienen un papel importante y dramático en la situación en la que estamos internacionalmente. Así que tenemos que luchar esta justicia social y climática. Y también el de nuestras naciones. Rusia, China, entre otros, que están entre las Naciones Unidas y que son exportadores. ¿Cómo vamos a construir la paz si no trabajamos en ello? Tenemos muchas campañas locales y tendremos más información en los diferentes paneles que hemos organizado. Estamos organizando la política judicial, y también tenemos otro panel preparado para ver cómo podemos luchar contra estas multinacionales y también luchar contra otros temas y contra el poder de estas multinacionales. Y eso es un problema y tenemos que luchar contra ello y tenemos que juntarnos. Hemos intentado llevar a cabo adelante un movimiento europeo
Y estoy de acuerdo cuando se dice que tenemos que parar, dar un alto al fuego con la guerra de Ucrania, con Palestina, con el reino entero en este foro social global. Y todos los días estoy pensando en Armenia, en Sudán o en otros países. Tenemos mucho que hacer todavía. Y claro, porque vendemos muchas armas y que es una gran lucha. Y sé que hay mucha gente piensa, ¿cómo vamos a reconstruir todo esto? Y todo lo que se ha destruido, todos los hospitales, todas las escuelas. Europa se ha mantenido en silencio ante estos problemas. Ha habido diferentes protestas en las calles sobre la jubilación, por ejemplo, porque siempre tenemos que trabajar más y más y más para darles el beneficio a las multinacionales. Pero esto me enfada cuando hablo de esto y lo escucho. Decían que nunca ha habido tantos beneficios económicos después del COVID y la crisis sanitaria. Así que se aprovechan de estos desastres climáticos. Así que necesitamos anticapitalismo, antiimperialistas, antipatriarcas, no sé cómo decirlo, para trabajar en el siguiente Foro Social Global. Y tenemos que luchar por estar unidos y contra la fragmentación, que es un buen problema, diría, para todos estos capitales y de gobierno. Así que tenemos que luchar contra esa extrema derecha que ocurre en el mundo. Muchas gracias a ustedes y a este panel. Thank you, Patricia, for outlining, let's say, this little bit the structure of the enemy and how can we confront that in a certain way. Muchísimas gracias, Patricia, por tu declaración. Si estamos hablando de paz, no solo estamos hablando de la ausencia de guerra o estar en contra de las guerras. Hay una lucha de clases. Y por eso hemos invitado a nuestro amigo de Bangladesh, Abul Hossain, quien representa la Federación de Trabajadores de la Confección Textil. Nos reunimos en un foro donde se habló de la paz. También realizó una propuesta que busca circular en los sindicatos. Buenas noches, amigos, camaradas, hermanos, hermanas. Bangladesh es un país pequeño. Interpretación no es posible. I'm Abul Hussain. I'm from labor movement in Bangladesh. Last 45 years since I involved with labor movement.
Nowadays, the labor movement has structurally shifted. No formal sectors gradually are fixed. The informal sector are growing. So most of the workers are not organized. Only 80% organized and 92% are unorganized. So it is very challenging for us. But this issue, I'm not expert in this issue. If you say the workers' rights, workers' movement, I'm a proper person. But this issue very critical issue, very thoughtful issue. So I'm not expert in this issue. So please don't mind. You know the instability, conflict, war, what happened? Our neighboring country, Myanmar. So 1.5 million Rohingya refugees in Bangladesh. That's 15 years. So it's very tough jobs to manage the food, the security, is very tough things. So Bangladesh government and people of Bangladesh are trying to help them. And we heartily desire they come back their homes, but still not in position to go back. Pero no estamos en una posición de regresar. In Myanmar, they fight each other. And today or yesterday, I heard the 50% land occupied by the rebel groups, not the government. So it is very conflict situation in Myanmar. So Bangladesh to pressure for this issue. And we are surrounded by the India. Three part of our country, India surrounded. A We are Índia, of the India. a Índia é parte, Our economy, our trade, our relation, our culture. a Índia é parte do nosso país. Então, nossa religião, Controlled by the India. tudo é controlado pela Índia. A Índia controla o Bangladesh. Em 1947, houve uma divisão. Uma parte era a Índia, outra parte era o Paquistão, e agora é Bangladesh. Quando eu tinha 15 anos, 1981, nós tivemos uma experiência de muito conflito. E então algumas pessoas naquele momento, 1981, estavam abrigado na Índia. A Índia deu suporte aos cidadãos. Mas agora o problema é que Bangladesh está sempre está sempre nessa questão sem paz. Então, por exemplo, a questão do genocídio, para interromper o genocídio in Palestine and Israel. But we are not overcome. We shall not achieve. But the government of Bangladesh will always try
and we sent humanitarian aid to Palestinian people. É muito ruim o som, desculpa, eu não tá dando para entender. We suffered in 1971. So we know the Como horror nós of sofremos isto em 1971, nós sabemos como é. in Bangladesh still Em Ba- 22% people under poverty line. Em Bangladesh, 32% das pessoas estão abaixo da linha de pobreza. 32% abaixo da linha de pobreza. 2020, the pandemic situation. So most of the people, 5% to 10% are going to the poverty line. So now the E, government e has said the, de 5 a 10% estão indo, 30% people are down under poverty line. subiram para a linha de pobreza. Então, agora, 30% abaixo da linha de pobreza. Who knows what is hunger? And our E nós sabemos, então, o que é isso. unemployment rate gradually high because public sector Os setores públicos, não há emprego nos setores and públicos. government side, fourth class and third class employees are not appointed, they're hiring from outsourcing. E So no o emprego the é um problema. Não há bem-estar social marginalized people. para as pessoas pobres e para as pessoas marginalizadas. Então, nós conhecemos And o que significa isso. that issue is climate. E We are in the Bay of Bengal, that Indian Oceans. So Na- every year nós temos os trabalhadores autônomos, por exemplo. E and people are displaced. nós também conhecemos as questões Urban area. climáticas. A lot of Tem people migrate. a estação Phenomena. das monções. E as pessoas, então, têm que se deslocar para uma área mais seca. Humbly request to you, all of you, Então, eu humildemente we need falo a vocês, precisamos de peace. paz. And initiatives E as from iniciativas, other colleagues, international colleagues, to holding a world peace conference. as iniciativas desta conferência One of the global. pioneers of this. Meu amigo aqui é um dos pioneiros dessas ações. I will request to all of you, please cooperate us. We hold a world peace conference in coming days. Maybe Bangladesh or any place of the world, we have no reservation. So I think one sentence. Então, em uma palavra, on nós, very nossos low, tra- very low. trabalhadores têm This year declared the government So- sector minimum wage. têm o salário, $100 per month. Te- têm uma qualidade de vida muito baixa. Very high. So how can they survive? Então, como eles podem sobreviver? So, but we know Mas that nós, we got paid with the RNG, even Commons, the brand, nós teve uma doação de. Nós sabemos que as corporações têm um grande lucro, milhões de dólares, bilhões de dólares. Mas a nossa economia é muito pequena. Então, é um problema este é o problema do nosso país. Se vocês pudessem fazer uma conferência no Bangladesh, seria muito bom. Muito obrigada. Agora, vamos pedir para a nossa colega sentar aqui do lado. Latin Ahora America, pasemos a otro continente.
when we are in Brazil, there are many people from all parts of Latin America. This Muchísima gente not so, en because Latinoamérica far away and, no pudieron venir porque quedan muy lejos y también es muy costoso. there is an issue which came up in Hay una temática que surgió en diferentes movimientos y círculos sociales que son importantes y es la lucha por nuevas constituciones, porque Latinoamérica es un ejemplo es una forma de permanecer en un conflicto eterno. Me gustaría presentarles a Guadalupe Ponce, quien es abogada feminista, quien ha estado luchando por muchísimo tiempo y ha estado muy activa en México. Tiene la palabra, Guadalupe. Um, but are there people who do not understand ¿Hay Spanish? alguna persona aquí que no entiende español? One, two. Oh, yeah. Okay, so we Puedo poner allá puedo sacar audio en inglés, tú hablas y vamos. Hablo despacio. Sí, pero aquí que salga, estoy cerca de. Ujú. Ok. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Guadalupe Ponce y formo parte del Grupo Renovador México del Foro Social Mundial. El tema que hoy nos ocupa es un tema muy importante por la actualidad que vivimos: la paz y la justicia. La justicia y la paz. Sin paz no hay justicia. Paz. Sem paz não há justiça. Consecuentemente, sin justicia E tampoco justamente sem hay justiça, tampouco haverá paz. ¿Cómo es? Como é? Vamos a darlo. Uno de los intérpretes puede pasar al inglés. Voy a tratar de pasarlo por acá. I'm in the English booth. Can you hear me? The English booth is active. Can you hear me? Yes, Can you hear me? Yes? yes. Okay, great. Can you hear the English interpretation channel? Sí, lo que queremos es que lo hagamos consecutivo porque acá en la sala no tenemos opción de de que nos escuchen. Adelante. A ver, si quieren, va a hablar, Guadalupe va a hablar en Okay. español y ustedes van en inglés y vamos Entonces, consecutivo con. tengo que traducir. ¿Quién hace la consecutiva? ¿Leo? No, ustedes. Ah, vale. Pero ahorita. ¿Sí? Yo puedo. Si Bueno, Leo hay lo va a hacer. alguien, Adelante. esto ya está arreglado para que haya original y traducción, ¿verdad? Hablamos con. Para que puedan traducir a Guadalupe, yo me callo. Tú vas a hablar, cambia el audio a inglés para que no se la familia. Okay.
Guadalupe said good evening, everybody, and the main point she made for a start is that there is no war. There is ¿aló? Bueno. That peace and justice are intimately related. There is no peace without justice, no justice without peace. En ese Hola, sentido, una consulta. vamos a ligar ese importante tema con el tema Ese de los importante tema. procesos constituyentes latinoamericanos, de los que, bueno, abordaremos de una manera muy sucinta, en general, dado que pues, estamos un poco limitados de tiempo. Para poder entrar en esta dinámica, antes Para poder sería entrar nessa dinâmica, antes puedo sería importante que viéramos algunos de las problemáticas que existen en el mundo y que nos van a ayudar a explicar el porqué del gran sentido que tienen estos porque do grande procesos sentido que tem esses processos. latinoamericanos que están naciendo básicamente hace décadas en la región mesoamericana. Es decir, hablamos de México, hablamos de la América Central, Estamos falando do México, da América bueno, Central algunos países de Sudamérica, e de alguns que países da pues, América do ahora Sul. se han incrementado. En ese sentido, Nesse sentido, la historia que tienen nuestros países a latinoamericanos história de que tem resistencia es totalmente antigua, grande, y bueno, pues yo me referiré, por ejemplo, a nuestra revolución, que en eu vou me referir, por 1900 exemplo, da nossa revolução. esta nueva constitución. Hay un intérprete que está sacando audio por la Mira, cabina, perdón. Hay un intérprete que está sacando audio de portugués a español. Debe cambiar su cabina, por favor. Sigo. Bueno, there are serious conflicts which affect everybody. And everybody, if we look at the whole region, is in sort of a unity between Mexico and Central America. And if we recall the history, we have to recall that a constitution has been built in 1917 after the revolution. Entonces, decíamos que estos procesos constituyentes básicamente se empezaron a gestar por toda la cercanía que hay, pero también por toda la identificación cultural en la zona, en esta parte mesoamericana. Y entonces por eso me remontaba yo a México, pero también al resto de países de la América Central y el Caribe, porque recordemos que pues una de las, o más bien la primera, digamos, sublevación, revolución que hubo fue la de Haití en el continente americano. Así, esta tradición que se tiene de lucha y de resistencia nos ha llevado a una evolución en la manera de mirar las formas de opresión que aún ahora existen, también más depuradas. ¿Por qué? Porque pues cuando
los opresores del mundo se reúnen en Davos, pues se reúnen a organizarse. Cuestión que quizá nosotros no tenemos tan fácil como países del sur, porque pues no contamos con los medios, la tecnología, etcétera. Que ahora The fact is that there is a contradiction between the resistance movements and the dominating forces Hay like una those contradicción who entre always los movimientos de resistencia make in Davos que their decisions. en las decisiones de Davos. entonces, igual que todos los movimientos que surgen, la organización de pueblos, de sindicatos que forman esta fuerza de origen popular y que lo que construye es pues estas constituyentes populares. Tenemos nosotros que observar que también en el contexto mundial nos genera inspiración para poder evolucionar estas formas organizativas. There are many movements, social movements, Hay peasant muchos movements, movimientos sociales workers' movements, and so on. And in many cases, or in several cases, y en muchos they casos, are o en uniting varios to a sort casos, of a constituency, a popular constituency, hay una to formulate constitución their popular own para formar constitution, how it should sus be, even if the state doesn't propias recognize that. constituciones. Sí, entonces estos 500 y más años de resistencia nos permiten ver que actualmente las formas de dominación son mucho más elaboradas que incluso los golpes blandos que sufrimos en los países latinoamericanos y muy seguramente en todos los países del sur global. Y que ahora, bueno, yo desde mi punto de vista voy a hacer, digamos, la mención, no el análisis, porque eso requeriría una cierta profundidad, pero sí una mención de 4 situaciones actuales que nos pueden dar el marco de cómo es esta dominación actualmente, cómo es esta depredación, cómo es esta opresión en los pueblos que no están alineados a los intereses preponderantes de las potencias globales. We should take into account that this reflects, this process reflects a big contradiction, Esto and refleja estos procesos que no debería haber ninguna contradiction between the contradicción poor and the rich, entre los pobres, los ricos, which are dominating the world. And there are que están dominando 4 en el mundo, points I want to line out. y va a haber 4 puntos que me gustaría destacar. Concretize that in examples. Bien, pues desde luego que siempre esto está de la mano con la ayuda de personas que si las constituciones previeran, podrían juzgárseles como traidores a la patria, porque a cambio de las migajas que reciben, entregan a los países y a sus poblaciones. That reflect the basic discontent between those who are
with a Eso refleja la miserable diferencia, unrented at all and salary, and those who sell their countries to foreign la powers. diferencia entre aquellos que venden sus países a otros. Bien. El primer caso que quiero traer a colación es la pandemia del coronavirus 19 que recientemente hemos padecido. Esto es, en este que yo llamo un instrumento, una herramienta, lo que se utilizó fue el miedo, el terror, el enclaustramiento, el aislamiento y además, ¿verdad? También esto implicó la mala salud de las poblaciones por una mala alimentación que tiene que ver también con las políticas de Estado impuestas desde las instituciones internacionales, en donde pues se destruyen las políticas públicas, por ejemplo, de ayuda al campo, y entonces tenemos una insuficiencia alimentaria, una alimentación que no es adecuada y que There is the first example is about the pandemia, which everybody in a cage, so to speak, but also they had no physical defenses because they lack food, they lack healthy constitutions in their body, and that made them very, very affected by the pandemic. lo mismo sucede con los sistemas de salud desmantelados desde la centralidad de la política impuesta desde el extranjero. Sí, sí, Desde el extranjero que no permiten tener seguridad social adecuada y oportuna. ¿Sí me escuchan? sí. Que no permite tener seguridad social adecuada y oportuna. Y esto se traduce también en una mala salud, que cuando llegó el coronavirus, lo que sucedió es que... Bueno, these deficiencies, what the health is concerned, are incremented also by the absence of social security, of Esto ocurrió health. debido a la falta de la seguridad social. And this is a reflection of the also of the division between the dominators. Y de la división de los De esta dominadores. manera, las políticas públicas que dejaron de apoyar al campo, que pudieron haber existido en la región latinoamericana, o sea, desde luego la mayor referencia yo la hago con respecto a mi país, que es México, pero es lo que ocurre en toda la región, incluso en otros lados de una manera más exacerbada. Entonces, esto provoca muchos de los males que tenemos actualmente y de los que incluso los países desarrollados se quejan, que es migración por desplazamiento, por falta de apoyo, por que no hay manera de cultivar la tierra, porque no hay maquinaria tampoco, etcétera. Porque incluso la semilla, ahora que hay también una globalización de la misma, se tiene que comprar, se tiene que pagar, y los precios son fijos, pero los precios de los productos que se obtienen del campo, esos no tienen precios, no tenían precios de garantía, y eso hace también una problemática alimentaria, una problemática social, de migración, pero también una problemática porque el desarraigo trae todas las consecuencias posibles negativas en las comunidades, como en este desarraigo, pues la falta de educación,
la falta de un buen vivir. Podríamos ligar a la paz y a la justicia con lo que nosotros denominamos el buen vivir, que no es otra cosa que la armonía que debe existir entre el ser humano y su entorno, la naturaleza, la madre tierra y el respeto que le debemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros somos... ¿No va a traducir todo eso? Pues no, ¿verdad? No, ahorita. Sí, sí lo va a traducir. There is a big contradiction which we can follow in the following way between the concept of the buen vivir, of the Hay una good diferencia, una living, contradicción but entre which la gente a implies par a certain also close relationship to nature. What y de people have la relación to cercana que suffer. tenemos con el mundo. Bien, bueno, entonces el buen vivir, que es armonía, pues nos llevaría a la paz y esto nos llevaría también a la justicia, porque habría orden y demás. ¿Y de dónde nosotros abrevamos para estas constituyentes? Bueno, dejando de mirar un poco hacia afuera y mirando hacia adentro, hacia nuestras culturas ancestrales que tienen muchas instituciones que aún perviven a pesar de la invasión y de la colonización, de la imposición, del exterminio, de la persecución y de todo lo que se ha sufrido pues en estas zonas, en estas regiones. The important is that these cultures survived not only physically but also in their spirits and in their culture, and that leads us to the need for having a constitutional process. Entonces, en conclusión, el hecho de que hayamos estado encerrados y por 2 años y un poco más, pues aunque, por ejemplo, en mi país no hubo ninguna represión, la gente por su propia voluntad obedeció, se puso unas vacunas que eran dudosas porque no estaban aún bien experimentadas, pero además empezó la desesperación y la gente empezó a salir y no hay manera de contener a la gente cuando la gente toma una determinación y sobre todo cuando toma una determinación conjunta, ¿verdad? Que eso es lo importante también dentro de los procesos constituyentes populares. Mm-hmm. And this makes that during the years of the pandemic, people have been thinking a lot in discussing afterwards. That is a groundwork for a future constitution. Bien, bueno, una de las cosas más importantes que nos quitó es este primer ejemplo es a nuestros adultos mayores y toda su experiencia. Y esa experiencia de revolucionarios, porque eran los depositarios de la memoria de nuestra revolución, y luego eran quienes estaban articulando movimientos dentro de nuestras regiones. That's why things are getting on the move into the process of constitution, and that could be the base for a future transformation on this general level. Nuestro siguiente ejemplo es Ucrania. Ucrania y esa guerra sin sentido, esa guerra intestina y fratricida que ha sido artificialmente creada porque vemos cómo se utiliza como una herramienta más sofisticada a un país, a una estructura de país
para atacar a otro que no se quiere atacar directamente. Y esto lo único que ha traído es el exterminio de la población ucraniana. Entonces, es otra manera de desplazar a la gente, de eliminarla y luego de apoderarse de los bienes, porque, como sabemos, creo que ya no sirve. One of the examples is Ukraine, who has been massacred, so say, for subconstituted, which has to do with the state and with the need for a constitution which could surmount the great contradiction which led to a war. Se acabó el tiempo. Bueno, el otro caso es Argentina con Milei. Nosotros vemos cómo en mes y medio ha puesto de rodillas a la población porque ha minado las instituciones públicas, ha endeudado al país, le ha quitado las prestaciones sociales a la gente está desesperanzada, tiene miedo y también eso pues mina la salud de las personas. Esto porque, bueno, en el plan global, no creo que esta deuda que ya es impagable de Argentina no tenga una repercusión. Y quizá el pago sea la Patagonia y, bueno, ya asegurar muy bien las Malvinas. ¿Por qué? Porque son regiones sumamente ricas en pues elementos naturales que ahora son necesarios para los desarrollos tecnológicos. The last is in Argentina, where they are expropriating, let's say, the state, and which where there is a total disrespect for any institutional democratic reality. Yeah. Okay. Para eso, ¿no? Es que tengo que cambiar el idioma. No, pero tú presentas. ¿Vas a presentar así? Sí. Preséntalo. Ajá. En lo que cambia el idioma. Really, if there is a word which says last but not least. Y pues pasemos al último ponente. Our last speaker, which on the certain purpose is our last speaker, because now Y question how to le hemos sum dejado último a propósito, different inputs. porque ahora se trata de un resumen de lo que ya se ha mencionado por parte de los otros ponentes. Es un proceso regional democrático necesario para crear la justicia y la paz. Nuestro ponente es Ashish Kothari, quien es el fundador de una red importante llamada Tapiz Global de Alternativas, que busca cómo reconstruir este mundo nuestro. Ashish tiene la palabra. Gracias, Leo. Tengo la desventaja de hablar al final del día, cuando ya todas las personas están muy cansadas, solo quieren ir a dormir, salir a rumbear. Pero la ventaja de hablar después de estos maravillosos ponentes que han compartido sus experiencias y sabidurías. No voy a repetir lo que dijeron, pero creo que el tema de la paz, de los alimentos y de la justicia climática
Pues estamos hablando de los diferentes pactos que buscan abordar la crisis climática, la crisis alimentaria, pero también cuál es la raíz de estas crisis, como mencionó Patricia, donde están el racismo, el patriarcado. No voy a repetir lo que dijo, pero me gustaría añadir que incluye la crisis de la desigualdad que ya se mencionó, al igual que la crisis de la democracia. En 2024, como algunos de ustedes se habrán dado cuenta, hay va a haber un gran ejercicio democrático en todos los rincones del mundo, de hecho, en 50% del mundo. Una de las más grandes crisis es que todavía ponemos nuestra fe en representantes liberales, en una forma de democracia donde dicen, un partido no hace algo, entonces veamos si el otro partido lo hará, si es el centro, derecha, izquierda, etcétera. Y yo creo que esto lo hemos escuchado de varios de nuestros amigos. Debemos comprender que es parte de esta crisis, poner nuestra fe en los estados. Es algo que tiene, creo, 200 años de antigüedad y esto es parte de la crisis y es importante entenderlo para conectar las diferentes crisis y las respuestas a la misma. También necesitamos desafiar esta noción sobre lo que es una nación, sobre lo que es un estado, lo que es un país. Y hay respuestas que vienen del terreno, de las personas. Hay movimientos sociales en todo el mundo, como mis otros compañeros han mencionado, pero quieren crear su propia autonomía, una democracia radical cuando se trata de soberanía alimentaria, por ejemplo. Hay mujeres agricultoras en el sur de la India, son parte de la sociedad india más marginalizada. Estamos hablando de miles de familias, tienen sus propias aguas, su propia tierra, tienen también conocimientos en común y intentan combinar todos esos materiales biológicos, físicos, económicos, espirituales, naturales. Tenemos un movimiento similar en materia de soberanía alimentaria en Perú, en los Andes, con el pueblo quechua, al igual que otros movimientos en el mundo. Tenemos también los movimientos de justicia climática en Sudáfrica. También tenemos la Alianza de Soberanía Alimentaria, donde hay grupos ecológicos, sindicatos, y buscan la paz en el sur de África. Y este es el movimiento que busca combatir la crisis climática a través de la justicia. También tenemos el movimiento de soberanía alimentaria en Palestina, no es solamente sobre los alimentos, es sobre la paz y la ocupación de Israel. Y hay muchos más ejemplos. Está también el movimiento kurdo, hay algunos de ellos con nosotros aquí en el Foro Social Global y argumentan que la paz en Irak, en Siria, en Turquía es una guerra que se ha estado llevando a cabo por muchísimo tiempo. También tenemos las guerras en Ucrania, Palestina, que todo el mundo lo conoce, pero 40 millones de kurdos han sido afectados. Están tratando de crear la paz a través de la soberanía alimentaria, del feminismo, de la ecología. Están tratando de buscar las posibilidades para poder salir del conflicto, tomando en cuenta a las mujeres y a la justicia de género. En muchas partes del mundo se están desafiando las políticas. Queremos que el río sea libre. ¿Porque el río Ganges va a dividirse en fronteras políticas? Estos restos coloniales. ¿Por qué China puede, por ejemplo, construir
algo en el río. Tenemos también los flujos bioculturales, bioregionales. Todo esto está enlazado a la paz, la soberanía alimentaria, la justicia climática, la igualdad, entre otros. Lo que es importante para todos nosotros y algo que han mencionado los otros ponentes es cómo conectar estos diferentes momentos. Es importante ver qué tenemos en común y qué está de diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un marxista, yo soy un gandhista, allá tenemos una feminista, pero ¿cuál es el punto en común? ¿Cuáles son los elementos en común? ¿Cuáles son los valores en común de la humanidad? ¿Cómo podemos trabajar juntos, juntas, juntes, buscar la paz, la diversidad, el amor? Este movimiento de solidaridad. También me gustaría añadir que hay algo que falta en el foro social y me alegra que ya los otros ponentes lo hayan mencionado y son los derechos para que los que no son humanos sean parte del proceso democrático. Los animales, las plantas no son parte de las diferentes concentraciones, pero hay millones de especies. No podemos excluirlas. Y para concluir, para mí lo importante es que todas estas luchas, estas resistencias y alternativas constructivas compuestas con la transformación, como por ejemplo la transformación política a democracia radical, para que las personas que estén en el terreno estén empoderadas. Estamos hablando de la autorresiliencia, el reconocimiento de las economías, reconociendo el trabajo invisible de las mujeres. Tenemos también el movimiento de soberanía energética, está conectado al movimiento climático. También tenemos los movimientos de género, de minorías sexuales. También están las personas con discapacidad. Tenemos una cultura de diversidad, de conocimientos en común que argumentan sobre la privatización de cultura, de conocimiento, entre otros. Y por supuesto, tenemos los movimientos ecológicos y como podemos ver, son diferentes elementos que se están reuniendo. ¿Cuáles son los valores humanitarios que tenemos, que compartimos, que deberíamos compartir para que tengamos una transformación exhaustiva? Y me gustaría añadir sobre lo que queremos hacer en este tapiz global, el Global Tapestry. Le decimos que es un tapiz porque no queremos una organización internacional inmensa que esté gobernada por alguien. No, no, no. Más bien somos un tapiz global. Somos un universo de resistencia. No estamos hablando de un solo universo, de una sola residencia. Reconocemos nuestros contextos, nuestras ideologías, pero tenemos valores en común y de esta manera podemos tejer este tapiz. Todos estos valores en común que tenemos, donde trabajamos a pesar de las diferencias lingüísticas, culturales, entre otras. Y el tapiz global provee una plataforma que reúna todos estos movimientos sin excluirlos, reconociendo su diversidad, reconociendo que hay otros contextos globales así. Y bueno, me contenta eh, saber que hay muchísimos movimientos, grupos que son parte del tapiz global y algunos de ellos están presentes aquí en Katmandú. Es de una manera que podemos luchar contra las fuerzas económicas y políticas que están destruyendo nuestro planeta. Muchísimas gracias. You did something now which you promised you could not do. That's to say, you made a perfect synthesis. Acabas
de hacer algo increíble. Hiciste una síntesis perfecta diciendo que estamos tejiendo este tapiz todos juntos, juntas, juntes, y esto es interesante para ver cómo estos diferentes tejidos se entrecruzan. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de tapiz. Me gustaría dar las gracias a todos, todas y todes. Nos queda un poquito de tiempo en caso de que haya alguna intervención del público. ¿Alguien levantó la mano? Muchísimas gracias. Soy de Palestina. Muchísimas gracias por organizar esto. Soy de una organización, de una ONG, y me gusta este tapiz que ha mencionado. De verdad es maravilloso. Todas sus declaraciones fueron muy informativas, pero tengo una preocupación. Una de las más grandes prioridades. Algunos de ustedes mencionaron que esta es una precondición de esto, bla, 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 que si el alimento, entre otros. Pero ¿cuál es la prioridad más urgente para todos? Me refiero a esta idea del tapiz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Soy Sergio de México. Sí, voy a tratar de ser breve. Una de las posibilidades directas para finalizar con las guerras es no votar por genocidas. No vote for genocidas. El 1% es suficiente para que estos no tomen el poder. Gracias. First, the translation. La interpretación de esta pregunta es la siguiente. No voten por el enemigo. Sería una condición para impulsar el cambio. ¿A quién le gustaría tomar la palabra sobre la pregunta de prioridades? Okay. Para la propuesta del compañero Sergio. Yeah. Pues, en relación con esta propuesta, español. Bien, pues las constituyentes son efectivamente este poder popular que bien informado, bien organizado, jamás votaría por alguien que estuviera en contra de la propia comunidad. ¿Por qué? Primero, porque se conoce que en las asambleas comunitarias la comunicación es lo principal y es una comunicación directa y efectiva, en donde
cada uno de los asuntos y cada uno de los puntos de los asuntos se agota, y si es necesario, en días completos de conversación. ¿Esto qué trae como consecuencia? Que todos estén bien informados y todos estén bajo un mismo objetivo, que es el bien común, que es el bienestar. De esa manera estaría blindada cualquier organización, cualquier comunidad de tener una votación equivocada con la persona equivocada. The thing is that democracy can evolve in the La democracia different way if you go puede to communities. actuar de una manera distinta si se acerca a las comunidades y refleja los diferentes comportamientos y voluntades. Y ella también habló sobre las prioridades que mencionó. Si nadie más quiere hablar de las prioridades. No, I think what's equivalent? Doesn't work anymore. The microphone decided, yes, we could. So I think I would hesitate to say that there's one issue common to all of us. That if you're looking at what's happening in Palestine, they have, obviously the cessation of war itself is their biggest priority right now. In some other part of the world, it could be there's hunger, which is the biggest issue. Right? So depending on that, I think what's important is for us to see that there's a commonality in these stuff. Whether it is hunger somewhere, inequality somewhere else, war somewhere else, climate crisis, drying up of water sources, whatever it is, that there are common causes and common solutions. That's what we need to see, rather than say that this is the one issue that the whole world needs to talk about. So it's the pluriversality of issues and things, but also the commonality of what we can. And that commonality is really, what are we fighting against? Which are the structures that Patricia talked about, and how do we fight for the resistance, but also the constructive alternatives, which could be each of the sorts of examples that we gave. That's the connection we need to make. It is situational. So I might start with food and then I build towards peace and challenging the structures, or I might start with water, or I might start with peace. I might start with resistance against occupation. It really depends. It's very contextual. But crucial thing is, am I seeing my connections with somebody who's starting with food, with somebody who's starting with gender justice, with somebody else who's starting with water, whatever? Am I seeing those connections, or am I simply doing my own struggle and not worrying about what's happening in the rest of the world? That's the important. Yeah, no, I just want to say that I think what priority are difficult to define, and I think it depends a lot on the reality and on the context. But I think that's something common that we have to try to develop is citizen initiatives at local level, at the level of the territory, maybe to have some federation of territory already at a national level, because I see this, and then the struggles will go together. We have for instance, the issue of the water. It's something that connects many other struggles. So really, and the communality, as you said, to really define new commons and give people more initiatives and more responsibility in the future in order to transform the system, because we have to transform the systems through citizen initiatives, which is very important. And the last word. Yes. Okay. I am of a. Okay, thank you. I am of a different opinion. I don't think that we talk for everyone on Earth. And of course, for everyone on Earth, there are different situational things. I don't think that the ideological level of that connecting the issues is important. I think we have to say something now.
at this World Social Forum. And that's where I continue to say, is there, do we support the demand, stop the genocide and the ethnic cleansing in Gaza and elsewhere? Do we support that here? Yes. Yes. Do we support the demand for ceasefire and peace talks in all wars? And do we support the demand for disarmament, for social and climate justice? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You want to talk? Okay. Gracias a todos, a todas, a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao.